Buenos días, son las 10:28 de la mañana del 16 de julio del año 2021. Estamos en el programa de auxiliar en salud oral. Buenos días, jóvenes. Buenos días, Yaniri, Frankie, Gary, Antonella, Buenos días, profe. Giselle, Buenos días. Nafla, Buenos días. Reiré, Adriana, Buenos días. Daisy, Miley, Buenos días. Michael, Buenos días, profe. Natalia, Buenos días, profe. Jennifer. Buenos días, profesor. Ok, bien. Recuerde que en el día de hoy vamos a tener el examen de 2:30 a 1:15, 2 oportunidades. Y es preguntas de selección múltiple y 5 de falso y verdadero. ¿Ya? Entonces espero que hayan repasado y tengan las herramientas a la mano para que le vaya bien en ese examen. Está facilito. Bien, hoy vamos a ver lo que son los músculos del cuello de la región ioidea, los suprayoideos y los infrayoideos. Vamos a compartir pantalla. Sí. Estos músculos son los que ustedes en el día de ayer hicieron de la región anterior del cuello. Y vamos a comenzar. Ahí lo podemos ver, la imagen casi parecida a la que les envié ayer o antier para que ustedes trabajaran. Vamos a comenzar con la región lateral. Ya. Vamos a esperar que entren todos. Bien, vamos a comenzar con los músculos superficiales de esa región lateral.
comenzando por el cutáneo del cuello. Vamos a ver su origen, vamos a ver su inserción, vamos a ver su acción, cuál es la función que tiene ese músculo. El origen es un músculo ancho y delgado que se sitúa en la parte lateral del cuello por debajo de la aponeurosis superficial. Entonces aquí lo podemos ver, todo este músculo, ¿ya? Prácticamente es un músculo que cubre toda la región lateral y parte de la región anterior. Se inserta por debajo en el tejido celular subcutáneo de la región subclavicular, por arriba en el borde inferior del maxilar y se entrecruzan en la línea media y se pierden en los músculos cutáneos de la cara. Es decir, como que se inserta por debajo y entonces no se puede apreciar. Abajo, esto no es inserción, sino inervación. No se habla nuevamente de inserción, sino inervación, un error de transcripción. Y se dice que viene de la rama cervicofacial del nervio facial. Y su acción atrae la piel hacia abajo, hacia la piel del mentón y el labio inferior, es el que da la expresión de las pasiones tristes. Segundo, el esternocleidomastoideo. Normalmente ese músculo está asociado, está asociado cuando de pronto usted tiene tortícolis, que no puede girar el cuello, es porque se ve afectado ese músculo, perdón. Es un músculo grueso y largo que va oblicuamente desde la parte superior del tórax a la apófisis mastoide. Su inserción se hace a través de dos porciones: el fascículo external, aquí lo pueden ver, este que está aquí, y el fascículo clavicular, que se inserta en la clavícula. El external se desprende de la cara anterior del manubrio por un fuerte tendón hacia la cara externa de la apófisis mastoide y la línea curva occipital superior. Y el fascículo clavicular se inserta en el lado interno de la clavícula, es decir, su borde posterior, y se va a insertar en el borde anterior de la apófisis mastoide y en la curva occipital superior. Los dos fascículos se confunden al terminar quedando en la fascia. ¿Por qué es inervado? Por el nervio espinal y el plexo cervical. Acción. Tomando fijo en su inserción inferior, el músculo dobla la cabeza sobre la columna vertebral, la inclina hacia sí y la comprime al mismo tiempo en un momento de rotación hacia el lado opuesto. Por eso le decía que cuando usted gira la cabeza hacia al lado opuesto, sea izquierdo o derecho, y siente dolor, es porque el músculo esternocleidomastoideo está afectado. Es decir, eso se da cuando usted adquiere una posición mala, una mala posición cuando duerme. Ahora vamos a hablar sobre los músculos profundos.
Bien, vamos a comenzar con los escalenos. Existen tres tipos de escalenos: el escaleno anterior, el escaleno medio y el escaleno posterior. Ahí podemos verlo en la imagen que tenemos. Bien, su origen se sitúa profundamente a cada lado del cuello. Su inserción, el músculo anterior, en los tubérculos anteriores de la tercera hasta la sexta vértebra cervical, por abajo por un tendón único en el tubérculo del infrán de la primera costilla. El músculo medio, arriba en los tubérculos anteriores de las 6 últimas vértebras cervicales y abajo en las 2 primeras costillas. Y el músculo posterior por arriba se inserta en los tubérculos posteriores transversales de la tercera a la sexta vértebra cervical y abajo en la segunda costilla. Su inervación, ramas anteriores del tercero, cuarto y quinto nervios cervicales para el escaleno anterior, las ramas anteriores de los nervios cervicales, tercera y cuarta, para los escalenos posterior y medio. Su acción: elevan la costilla desde la región cervical, inclina o mantiene fija la columna cervical. Es como cuando uno inspira. Exactamente, cuando uno hace el mecanismo de expiración e inspiración. Bien. Tercero, segundo, el recto lateral de la cabeza. Tenemos entonces origen: es un músculo corto, fascículo carnoso, cilíndrico, más bien aplanado, situado a cada lado del atlas y el axis. Recuerde que el atlas es la primera vértebra cervical, es ahí donde descansa ¿cómo es? El hueso occipital, a través de sus cóndilos occipitales, y el axis es la segunda vértebra cervical. Inserción: apófisis transversa del atlas y apófisis yugular del occipital, primer intraverso. Bien. Inervación: rama anterior del primer par cervical, y acción: inclina la columna cervical o la fija firmemente tomando como punto la región cervical. Bien, ahora sí vamos a entrar. Estos músculos ayudan a darle fijación a la cabeza, sosteniéndolo con la columna vertebral. Si esos músculos no existieran, pues básicamente la cabeza se inclinaría hacia un lado, hacia un costado, o hacia adelante, o en el caso hacia atrás. Entonces, eso es lo que fijan básicamente la cabeza a el tórax. Bien, vamos a hablar sobre la región del hueso hioides. Existen huesos, existen músculos que se insertan en la parte superior del hueso hioides y otros que están en la parte inferior. Entonces, su título: región del hueso hioides.
Bien. Vamos a comenzar con los músculos infraioideos. Infraioideos. La palabra infra significa debajo. Infraioideos. Con H. Sí. Vamos a comenzar con el primero que se llama esternocleidoideo. Esternocleidoideo. También llamado esternoioideo. Esternocleidoideo. Cleidoioideo. O también llamado esternoioideo. O esternoioideo. Bien. Su origen, músculo en forma de cinta que va de la extremidad superior del tórax al hueso hioide. Específicamente, este músculo se inserta en la cara interna del manubrio esternal, es decir, en la extremidad interna de la clavícula, que es la parte que se llama cleido. Y de ahí su nombre, y se iría hacia arriba. Se inserta en el borde inferior del hueso hioide. Está inervado por el asa del hipogloso y su acción es depresor del hueso hioide. Cuando hablamos de depresor significa baja el hueso hioide. Bien. Entonces, como pueden ver, aquí tenemos en la imagen. Recuerden que si tienen el dibujo y que hicieron ayer a la mano, pues entonces ustedes pueden ir viendo cuáles son esos hioides. Pártasela. Segundo, músculo omoioideo. Es un músculo digástrico, ya que está unido por un tendón intermedio que discurre de abajo hacia arriba. Y este músculo va desde
el hueso hioides a la escápula. Bien, esa escápula también se conoce como el nombre de omóplato. Este músculo tiene dos vientres, un vientre inferior y un vientre superior. Aquí por lo menos, ¿por qué se le dice? Porque recuerden que aquí en la imagen se ve que está unido por un tendón. El vientre superior y el vientre inferior. El vientre inferior tiene su origen en el borde superior de la escápula u omóplato, cerca de la escotadura supraescapular o coracoidea, la cual se iría hacia arriba y adelante, y se inserta en el tendón intermedio. El vientre superior tiene su origen en el tendón intermedio que iría hacia arriba, cubierto por el esternocleidomastoideo, y se inserta en el borde inferior del cuerpo del hueso hioides. Su acción: baja el hueso hioides inclinándolo hacia atrás. Tercero, esternotiroideo. Este músculo está cubierto por el esternotiroideo. Tiene su origen en la cara posterior del manubrio esternal y en el primer cartílago costal. Y se inserta en la línea oblicua de la lámina del cartílago tiroides. Su inervación está por el ramo del hipogloso y su acción es baja la laringe y el hueso hioide. Ahora el tiroideo. Su origen está en la línea oblicua del cartílago tiroides y es un músculo corto que se encuentra por debajo del esternocleidomastoideo. Su inserción: borde inferior del asta mayor del hueso hioide. Su inervación por un ramo del hipogloso y su acción: baja el hueso hioide y eleva la laringe.
Bien. Ahora vamos para los músculos suprayoideos, es decir, que están por encima se encuentra por encima del hueso yoides. Vamos a comenzar con el músculo digástrico. Viene del latín di, que significa duplicación, y del griego gaster, gastro, que significa vientre. Entonces significa doble vientre, el cual está unido por un tendón intermedio. Este músculo tiene dos vientres, un vientre posterior y un vientre anterior. El vientre posterior tiene su origen arriba en la cara interna de la apófisis mastoide. Recuerden que la apófisis mastoide se encuentra en el hueso temporal, en la ranura digástrica o mastoidea, y de ahí se dirige adelante y hacia abajo. Su inserción es inferior con respecto a su origen. Se inserta en las astas menores del hueso yoide gracias a su tendón intermedio. Su acción, por ejemplo, para algunos autores como Testi-Latarjet, arrastra el hueso yoide hacia atrás, y para Garner y colaboradores se desliza sobre su polea, actuando sobre la mandíbula, bajándola o deprimiéndola. El vientre anterior tiene su origen en el tendón intermedio y se dirige adelante y arriba. Su inserción en la cara interna del cuerpo de la mandíbula, cerca del borde inferior y línea media, donde se encuentra la fosa digástrica. Su acción se fija en el hueso yoide. Cuando se fija en el yoide, baja la mandíbula y lo hace que la mandíbula suba el yoides. Bien. Igualmente, muy bien. Nos vamos para el estiloioideo. Tiene su origen en el dorso de la apófisis estiloides y se dirige hacia abajo y adelante. Es un músculo delgado, alargado y fusiforme. Tiene su inserción en la unión de las astas mayores en el cuerpo del hueso yoide. Forma un ojal para que pase el vientre posterior del digástrico. Su acción eleva y arrastra hacia atrás el hueso yoide. Está inervado por el nervio facial. Tanto el digástrico como el estiloideo están inervados por el nervio facial. Bien, nos vamos para el miloioideo.
Es un músculo aplanado, delgado y cuadrilátero que forma el piso de la boca. Entonces, ese músculo es el que conforma el piso de la boca, que en su parte interna de la cavidad oral está cubierta por mucosa y por su parte inferior está cubierto por la piel. Bien. Tiene su origen en la línea oblicua interna o miloioidea. De la mandíbula. Es un músculo aplanado, cuadrilátero y, como dije anteriormente, forma el piso de la boca. Sería hacia abajo y a la línea media. Tiene su inserción por abajo. Las fibras posteriores se insertan en el cuerpo del hueso hioide y las anteriores en la línea media, con el lado contrario formando un rafe tendinoso llamado rafe miloioideo. Está inervado por el nervio maxilar inferior y su acción es elevar el hueso hioides y la lengua. Entonces, músculo miloioideo. Está la ropa ahí también. Ahí en el grupo les envié las imágenes de los músculos supra y infraioideos.
Bien, nos vamos entonces ahora por el músculo genioioideo. Tiene su origen en la apófisis genio-inferior, cara interna de la mandíbula. Y se encuentra situado por encima del músculo miloioideo. Se inserta por abajo y atrás en la parte anterior del cuerpo del hueso hioide. Igualmente, una parte se inserta en la apófisis genio inferior y del maxilar inferior y está inervado por el nervio hipogloso y su acción es el depresor bien. Su acción es depresor del maxilar inferior con el punto fijo en el hueso hioide y el elevador del hioide, si se fija, en él y deprime la mandíbula. Bueno, esa región anterior, posterior del cuello es una investigación que tienen que hacer ustedes en, en la, ¿cómo es? En la plataforma. Bien. Entonces, esos son los músculos de la región anterior y lateral del cuello. Por eso la región posterior es una actividad que tienen que hacer ustedes en plataforma. Bien. Le voy a colocar un video sobre el tema que vamos a ver la próxima semana. A las 12 suspendemos clase porque tengo una reunión virtual y nos saldremos de sala para que ustedes hagan directamente el examen a las 12:30. Entonces, tendremos la clase solamente hasta las 12. Nos salimos de sala y ustedes esperan hasta las 12:30 para que hagan el examen correspondiente a la semana.
La pintura comprende las superficies, colores y formas de toda cosa creada por la naturaleza, en tanto que la ciencia penetra en esos mismos cuerpos para considerar. De la mano de Leonardo y utilizando las más avanzadas técnicas informáticas, vamos a emprender un viaje virtual por el interior del cráneo para conocer su estructura, así como importantes actividades que ocurren en su interior. La cabeza está formada por una veintena de huesos, principales órganos sensoriales y el cerebro, otros sentidos. En este recorrido vamos a conocer cómo y por dónde llega esa información hasta el cerebro. El sentido del tacto funciona gracias a una multitud de receptores sensoriales situados en la piel. En el caso de la cara, esas sensaciones táctiles se conducen al cerebro a través de las 3 ramas del nervio trigémino. El órgano de la visión está situado en la órbita ósea. Su protagonista, el globo ocular, está continuamente limpiándose por delante con la lágrima. El globo ocular dirige la mirada hacia el lugar de mediante las craneales. La imagen vista es recogida en la retina mediante un complejo proceso por el cual resulta invertida y camina hacia el cerebro a través del nervio óptico. Junto a él y a través del agujero óptico entramos en la cavidad craneal. Los antiguos han llegado a la conclusión de que la facultad intelectiva que le ha sido concedida al hombre, junto con el que están conectados los 5 sentidos, y que se halla en el centro de la cabeza. El cerebro se aloja aquí, bajo esta bóveda craneal. Al fondo, bajo el delgado suelo de la fosa craneal, se sitúan las órbitas oculares y las fosas nasales. De todos los huesos que forman la cabeza, el esfenoides es el más importante, ya que todos los restantes se articulan alrededor de él. En los orificios de la lámina cribosa del techo de las fosas sitúan las terminales nervioso olfativo. En la fosa craneal media, lo primero que encontramos es la silla turca. Si nos asomamos desde ella, se ve una larga rampa que conduce al agujero octal de entrada de la glándula anal. Desde aquí podemos apreciar cómo entran en el cráneo los nervios motores. Alojada en la silla turca se encuentra la glándula hipofisaria. A ambos lados de ella y a través del agujero óptico llegan al interior de nervios ópticos dando el quiasma óptico. A la izquierda vemos la unión de las 3 ramas del nervio trigémino en el ganglio de Gasser. De aquí pasamos a la fosa craneal posterior. De ver el conducto vertebral ocupado por la médula espinal. A esta zona del cráneo llegan otras sensaciones
Este nervio conduce la sensación del equilibrio y de la audición. Por estos otros nervios en lengua. Volvemos a la fosa craneal anterior para desde aquí descender a las fosas nasales. El aire cuando perigada y se calienta. La cavidad nasal comunica con la boca a través de la faringe, lugar donde se concentra toda nuestra actividad gustativa. Hemos llegado al final del viaje. Durante el recorrido nos hemos internado en esta impresionante estructura ósea que aloja y protege uno lejos de nuestra anatomía, el centro de control principal de nuestro cuerpo, el gran intérprete de todas las sensaciones que provienen del exterior, el cerebro. Ahí llega toda la información de nuestras percepciones y gracias a él podemos conocer el mundo. El origen de todos nuestros conocimientos está en nuestras percepciones. Todas las ciencias serán vanas y estarán llenas de errores, experiencia. Todas las verdaderas ciencias son resultado de la experiencia adquirida por los 5 sentidos. Bueno, en la próxima semana vamos a hablar sobre los nervios craneales. Vamos a ver un video para que tengamos idea de cada uno de esos nervios que vamos a hacer en esa próxima semana. Parejas de nervios que tienen su origen real en diversos núcleos del encéfalo y que para llegar a su destino final han de atravesar diferentes orificios del cráneo, lo que los califica como craneales. Esta salida es, en algunos casos, complicada, por lo que vamos a recorrerla con ellos de una manera esquemática. El sentido del olfato es recogido por multitud de receptores, situados en la mucosa olfativa de la parte alta de las fosas nasales. Desde aquí, las terminaciones nerviosas atraviesan la lámina cribosa del etmoides y se reúnen en el bulbo olfatorio de este nervio para continuar hacia atrás, hacia el rinencéfalo cerebral, destino final de esta sensación. Las imágenes vistas se recogen en los fotorreceptores que hay en la retina ocular. Desde aquí se inicia esta vía sensitiva con el nervio óptico que, atravesando el agujero óptico, camina hacia el cerebro. En el endocráneo se une con el contrario a nivel del quiasma, donde parte de la información se va a cruzar al otro lado.
A partir de aquí, serán las cintillas ópticas las que conduzcan la información hasta el cerebro, cuerpo geniculado externo talámico. Nervios oculomotores, pares craneales 3, 4 y 6, tienen su origen real en núcleos troncoencefálicos. Desde ahí se dirigen hacia adelante, relacionándose con el seno cavernoso lateral a la silla turca, y atravesando la hendidura esfenoidal, entran en la órbita para inervar a los músculos del ojo. Además, el tercer par tiene el ganglio oftálmico junto al nervio óptico, que se relaciona con la inervación parasimpática de la musculatura ciliar del globo ocular. El nervio trigémino es fundamentalmente el gran nervio sensitivo de la cara. Emerge del tronco del encéfalo, protuberancia, para dirigirse hacia el ganglio de Gasser, donde se encuentran sus cuerpos neuronales, y desde ahí se divide en sus 3 ramas. Discurren por el techo de la órbita, atraviesan la hendidura esfenoidal y, reunidas en el nervio oftálmico, llegan hasta el ganglio de Gasser, donde se encuentran sus neuronas sensitivas. La sensibilidad del tercio medio de la cara, además de la arcada dentaria superior, es recogida por este nervio que recorre el trayecto infraorbitario por el suelo de la órbita. Atraviesa la fosa pterigopalatina, después el agujero redondo mayor, y llega a Gasser, donde se encuentran sus neuronas sensitivas. La sensibilidad del tercio inferior de la cara, además de la arcada dentaria inferior, es recogida por este nervio el trayecto dentario inferior mandibular. En el espacio infratemporal dará diversas ramas motoras, fundamentalmente mastitorias, y otras glandulares para un ganglio óptico correspondiente. Después, cuando el agujero llega hasta el ganglio de Gasser, donde asientan neuronas sensitivas. Finalmente, en este nervio se aprecia la raíz motora. Este nervio discurre por el conducto auditivo interno. Se introduce en el acueducto de Falopio, situándose primero en el caracol y el vestíbulo. Aquí se sitúa el ganglio geniculado. Después, hacia atrás, discurre sobre la ventana oval y bajo el conducto semicircular externo. Finalmente, desciende por detrás de la caja del tímpano, emite algunas ramas, sensitiva y motora, y sale del cráneo por el agujero estilomastoideo. Fuera, se distribuye por la musculatura mímica, en la cara. Este nervio es exclusivamente sensitivo y recoge la sensación auditiva desde los receptores situados en el órgano de Corti y vestibular o del equilibrio desde los receptores situados en las ampollas de los conductos semicirculares. Todo, reunido en el fondo del conducto auditivo interno, se dirige hacia el tronco cerebral donde se sitúan sus núcleos correspondientes. Estos 3 nervios los reunimos en este grupo porque emergen del mismo surco troncoencefálico y salen del cráneo por el agujero rasgado posterior. El glosofaríngeo se distribuye fundamentalmente por la musculatura faríngea y región lingual.
El neumogástrico proporciona la actividad parasimpática a la mayor parte del cuerpo. El espinal se dirige hacia los músculos trapecio y esternocleidomastoideo. Este nervio atraviesa el orificio condíleo anterior y transporta la inervación motora a la mayoría de los músculos de la lengua. Le hacen captura a esta imagen y la montan en el grupo para que tengan una idea más o menos qué tipo de inervación cursan cada uno de estos nervios craneales. Bueno. Bien. La importancia de conocer cada uno de estos nervios en anatomía es esencialmente porque para cualquier especialidad médica, ya que estos controlan varias funciones del cuerpo. Por lo menos, como ejemplo, mover los ojos cuando algo no te gusta. Entonces, un ejemplo de cómo maneja los nervios craneales la anatomía. Bien. Los pares craneales son 12 y pertenecen al sistema nervioso periférico que emergen desde los forámenes y fisuras del cráneo. Su orden numérico va de 1 a 12 y está determinado según la ubicación de salida del cráneo, rostral a caudal. Todos los nervios craneales se originan de núcleos en el cerebro. 2 se originan del procénfalo, que son el olfatorio y el óptico. Uno tiene un núcleo en la médula espinal, que es el accesorio, y los restantes se originan del tronco encefálico. Los pares craneales proporcionan funciones motoras y sensitivas a las estructuras de la cabeza y el cuello, así controlando las actividades de esta región. Solamente el nervio vago, es decir, el décimo par craneal, se extiende más allá del cuello para inervar los órganos torácicos y abdominales. Bien. ¿Cuál es la función dentro de la función de los nervios? Obviamente es transmitir información sensitiva y o motora. ¿Por qué? Porque ahí
nervios que son mixtos, como en el caso del nervio trigémino, que tiene una rama motora y una rama sensitiva, que entran al cuerpo y al cerebro. Si la información va del cerebro a la periferia, se denomina nervio eferente, es decir, es un nervio motor. Es decir, eso cuando usted tiene movimiento, esas son las sensaciones de un nervio motor. ¿Por qué? Porque le está ayudando a hacer lo que el cerebro manda. En cambio, si va de la periferia al cerebro, se llama nervio aferente, que significa sensitivo. Por eso que usted, cuando llegue el pellizque, se haga el ejercicio, que duro, y usted, antes de que te ha pensado, ya usted está sintiendo dolor. Es la velocidad con que viaja esa sensibilidad. Los nervios que llevan información en ambos sentidos son los nervios mixtos, es decir, como le dije anteriormente, tienen actividad motora y actividad mixta. A diferencia de los nervios espinales, que por lo regular son siempre mixtos, los nervios craneales pueden ser exclusivamente motores, pueden ser exclusivamente sensitivos o pueden ser exclusivamente mixtos. Bien, vamos a entender o vamos a explicar qué significa el término especial, el término general, el término somático y el término visceral. La información está clasificada como especial si se origina en nuestros sentidos, como cuáles: la visión, el olfato, la audición y el equilibrio. Mientras que en la general describe la información que se describe o que se envía a cualquier otra parte del cuerpo. La información transmitida por un nervio es llamada somática si es enviada o recibida por la piel o por los músculos esqueléticos, y visceral si se envía o se recibe por nuestros órganos internos, por lo menos estómago, hígado, pulmones, etcétera. ¿Esto qué nos permite? Nos permite definir las componentes funcionales de un nervio. Un ejemplo: si las fibras del nervio transmiten exclusivamente información sensitiva especial, es conocido como nervio aferente especial. Si transmite otros tipos de información sensitiva, como tacto, presión, dolor o temperatura, entonces se llamará nervio aferente general. Entonces hay que tener en cuenta la diferencia entre uno y otro. Él cuando es aferente, especial cuando transmite lo que son los sentidos, como una visión, el olfato, el gusto y la audición y el equilibrio. Y especial cuando lo hacen general cuando lo hacen a otra parte del órgano, del cuerpo humano. Ahora, si el nervio transmite información para músculos lisos
Por ejemplo, el músculo liso es la vejiga, el músculo cardíaco, que es el del corazón, o glándula, también es llamado nervio eferente visceral. Si lleva información para la piel o los músculos esqueléticos, entonces será un nervio eferente somático. Ahora, como el término visceral también es un sinónimo de autónomo, del sistema nervioso autónomo, nota que los nervios viscerales generales transmiten fibras de nervios autónomos hacia o desde los órganos correspondientes. A veces hay nervios eferentes viscerales especiales, como cuáles, como los eferentes branquiales, por su relación con el origen embriológico de estas fibras nerviosas. La información del movimiento y posición, es decir, la propiocepción de estructuras somáticas, como músculos, tendones y articulaciones, es transmitida por los nervios aferentes somáticos generales, pero hay que hacer claro que no existe ninguna clasificación somática eferente especial. Bien, entonces podemos decir que, de acuerdo a las direcciones y modalidades, los pares craneales se pueden clasificar de la siguiente manera: aferente somático general, eferente somático general, aferente visceral general, eferente visceral general, aferente somático especial, aferente visceral especial y eferente visceral especial. Entonces, de esa manera, lo voy a colocar en el chat para que lo tengan en cuenta. Bien. Ahí está en la lista de los 12 pares craneales.
cada uno de los pares craneales con su función, si es mixto, si es motor o si es sensitivo. Profesor, ¿Sí? ¿Qué será? profesor, una preguntita. Usted ahorita no lo puedo escuchar muy bien del todo. Estaba diciendo que tenía una reunión usted, algo así, estaba explicando algo Sí. para ver Estaba si me diciendo repite, de por que favor. a las 12 del mediodía tengo una reunión. Nos salimos de sala porque ustedes tienen examen hoy y ustedes se van directamente a las 2:30. No entren antes a la plataforma EVA porque me van a estar escribiendo, profe, no está habilitado. Como no está habilitado, porque entran antes, tienen que actualizarlo. Entren. El examen a las 2:30, entren a las 2:30 en punto para que puedan hacer el examen. ¿No? Bien. Como hemos visto anteriormente, la embriología de los huesos, la embriología de los músculos, ahora vamos a ver la embriología del sistema nervioso. El sistema nervioso está dividido en tres partes: sistema nervioso central, sistema nervioso periférico y sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal. El periférico está formado por las neuronas externas del sistema nervioso central y los nervios craneales y raquídeos. Y el sistema nervioso autónomo lo conforma el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El origen del sistema nervioso central, en general, está originado en la placa neural, cuando se comienza a formar en las primeras semanas del desarrollo embrionario. De esa placa neural se van a dividir en pliegues neurales, el tubo neural que da origen al sistema nervioso central, y de la cresta neural lo origina el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso autónomo. ¿Qué es la neurulación?
neurulación. Se origina a partir de la cuarta semana. Esa primera parte se origina en la cuarta semana. Profesor, está muteado, profe. Bien. Las células neuroepiteliales están conformadas por un neuroblasto, un glioblasto, por astroblastos que dan origen a los trocitos y los oligodendrocitos que dan paso a los oligodendrocitos. Cuando ya no se producen células ependimales. Bien.
¿Qué sucede? Se hace un engrosamiento diferencial de las paredes laterales, originando una escotadura superficial. Entonces aquí podemos ver cómo que se está formando lo que es el cerebro y la médula espinal. Los cuerpos celulares de las placas alares forman la sustancia gris dorsal. La sustancia gris y la sustancia blanca son aquellas sustancias que conforman el cerebro y la médula espinal. Aquí se hace un corte transversal para ver cómo se ven las astas dorsales. Los cuerpos celulares de las placas basales forman la columna gris, ventral y lateral. En un corte transversal, que representan las astas ventrales y laterales, los axones de las astas ventrales originan las raíces ventrales de los nervios raquídeos. Recuerde que los nervios raquídeos son los que van a cada lado de la columna vertebral, que se originan a través de la médula espinal. Los ganglios raquídeos se desarrollan, son neuronas unipolares, que los ganglios raquídeos que vienen de células de la cresta neural. Los procesos periféricos de las células de los ganglios raquídeos pasan por los nervios raquídeos hacia terminaciones sensitivas en estructuras somáticas o viscerales. Por eso hablaba primero del término somático y visceral, para que entendieran posteriormente lo que se habla de embriología. Bueno, entonces vamos a ver hasta ahí, porque voy a esperar que me envíen el link para entrar al chat. Por eso es que necesito salirme, porque si no, no puedo ingresar. Bueno, entonces, jóvenes, es posible que en el transcurso del fin de semana les confirmo si regresamos a la presencialidad. Yo coloqué del acuerdo a la lista que Yaniris me comentó, que eran 18 estudiantes del grupo de salud oral que quieren regresar a la presencialidad. Los otros 4, otros 5, pues dijeron que no. Entonces, de todas maneras, vamos a ver si me confirman. Yo con gusto se lo hago a transmitir a través de Yaniris para que ella se encargue de comunicárselo a ustedes. ¿Alguna pregunta? A ver, jóvenes. Bueno, profesor. ¿No hay ninguna pregunta? Profe, ¿Sí? yo le quería preguntar acerca de las cosas esas del seminario, ya las mandaron, los certificados. Bueno, señorita, no sé si tú estás en el grupo, ¿verdad? Sí, profe, ya los mandaron. Ya los mandaron, bueno. Lo único que tienes que es descargarlo, nada más, ¿cierto, Daisy? Sí, señor. ¿Tú tienes una foto de eso ahí, Daisy? Sí, yo tengo el mío. Yo lo descargué y lo guardé. Mándamelo ahí, mándamelo al grupo, por favor. Para ver cómo fue el diseño de cómo es el. Y otra preguntita, hay una estudiante que se llama Sharon, pero no sé si será la misma, de que ella también me estaba preguntando acerca de esos certificados. Es la misma Charo García. Dígale que sí, que lo descargue. Recuerde que tienen que imprimirlo, porque tienen que entregarlo el día que vayan a hacer práctica, que conste de que hicieron el seminario, y tienen que tener evidencia física.
porque eso va adicionado, adherido a la hoja de vida que deben entregar a la institución. ¿Alguna otra pregunta? Profe, una preguntita, usted de pronto que, bueno, sí, ustedes saben, como en cuánto está el uniforme y cuánto tiempo le dan a uno para conseguirlo también. Mijo, lo que es el grupo que entraron en febrero, a esta altura, deben tener el uniforme, porque dan un mes. Yaniri no lo tiene. Es una de las niñas que... Jennifer que también es antigua. Giselle es antigua. La única que pueden salvarse son... Nashla también es antigua. Ahí los que pueden salvar son María José, Mariana, que son los nuevos de Giré, pero el resto que ya comenzaron en enero y febrero tienen que tener el uniforme. Y yo que soy de mayo, profe. Bueno, ¿cuántos meses han pasado? Ya un solo mes. Ahora ustedes, si entramos a presencialidad, no sería bueno. Yaniri, que es la que sabe, yo voy con mi uniforme todos los días. ¿Por qué? Porque no tengo que pensar qué me voy a poner. Segundo, no voy a gastarme la ropa. Entonces, ustedes que son, ¿qué me voy a poner para ir? Entonces, mejor es como el uniforme. Y como cuánto así tiene idea de que valga, profe, ya que no es... Bueno, si usted llega y lo manda a hacer, te puede salir por ahí como en 60. Si lo compra en la universidad, está como en 84. Usted compra la tela antifluida de color blanco, y la tela para hacer los lisos azules, y lo manda a hacer, ya. Claro que se le toma la foto para que el uniforme de las mujeres es muy diferente al de los hombres. Listo, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta para antes de cerrar la sala? ¿Ninguna? Bueno, entonces nos vemos el lunes, si nos dan autorización para ir virtual o, ir presencial, o si no, seguiremos en la virtualidad. Ya. Bueno, chicos, nos vemos, que estén bien, éxito en ese examen, que saquen buena nota. Gracias, profe, que esté bien. Esté bien. Hasta mañana, profe. Hasta mañana.